Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario de Hacienda, sea usted bienvenido a esta legislatura. Prácticamente llegamos al primer tercio de este gobierno y hoy podemos afirmarle que la economía ha sido un verdadero desastre. Podemos concluir que con todas las reformas estructurales, el crecimiento económico que han ustedes propiciado ha sido a todas luces verdaderamente mediocre. Lo que podemos afirmar encima de todo es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el cual usted participa, le sale debiendo a todos los mexicanos. Y le pongo un ejemplo. Durante el año 2010 y 2011, la economía mexicana experimentó un fuerte proceso de recuperación, después de una fuerte crisis internacional de los años 2008 y 2009. Esto debido al manejo eficiente de las finanzas públicas del gobierno federal, que generó un comportamiento positivo durante todo el año 2012. En promedio, en estos 3 años, crecimos al 4.2%, ahora a duras penas solo al 1.5% en 18 meses. La política del sexenio pasado se caracterizó por planear en sus paquetes económicos propuestas responsables, que contribuyeron a un mayor desarrollo basado en déficits moderados, que permitieron seguir una política contracíclica en un contexto de sustentabilidad de las finanzas públicas y reduciendo constantemente el déficit y la deuda del país. El manejo del déficit público moderado contribuyó a preservar finanzas públicas sanas, al mismo tiempo que permitió mantener a nuestra economía alejada de los efectos negativos de la citada crisis. De forma consistente, se propuso la reducción del déficit total del sector público. Hoy vemos un punto de quiebre en el manejo de las finanzas públicas, que lo único que indica es que la economía no mejorará en un corto plazo. El trabajo del gobierno que usted representa así lo evidencia. Un incremento de la deuda de $1 billón para la economía de México, para el crecimiento que tiene México, es excesivo. En este sentido, le pregunto, señor secretario, con muchísimo respeto, ¿qué pasa con el manejo de las finanzas públicas en este sexenio? ¿A qué se debe su deterioro constante? ¿Nos van a regresar a los sexenios de endeudamiento como José López Portillo y Miguel de la Madrid? Señor secretario, quiero recordarle que esta Cámara le aprobó un déficit público del 3.6% respecto al PIB para este año, y la economía no ha rebasado el 1.7%. Como si fueran excluyentes los años del gobierno de Peña, vuelve a plantear un déficit público del 3.5% del PIB, considerando la inversión de Pemex, forzando una meta de crecimiento del 3.7%. Nos parece muy optimista la meta de crecimiento económico que plantea en los criterios generales, sobre todo después de la experiencia de este año, con todos los constantes recortes en los pronósticos. De acuerdo a los anexos del presupuesto de egresos, existe una caída en la inversión por más de 34,000 millones de pesos, afectando principalmente aquellos subsidios para la inversión que se ejecutan año con año por las entidades federativas y los municipios. Le recuerdo también, secretario, que el sector de comunicaciones y transportes presenta una caída de más de 2,000 millones para este año. De manera contraria, hay un incremento de 35,000 millones de pesos en servicios personales. Le pregunto, ¿esta es la asignación óptima para lograr un crecimiento del 3.7%? Nuevamente pide al Congreso un endeudamiento neto de más de 595,000 millones de pesos, según el artículo 2 de la iniciativa de la Ley de Ingresos. ¿Para qué quiere más dinero, señor secretario, si realmente no han sabido qué hacer con él? Y le menciono un caso. De acuerdo en su último informe de finanzas, existe más de 11,000 millones del ramo 33 que no se habían bajado a los estados y municipios. ¿Cómo confiar que su política de gasto va a detonar la inversión y el crecimiento económico? Señor secretario, no ha valido la pena endeudar a las generaciones presentes y futuras. Dado los pobres resultados en materia de crecimiento, no hay argumento que sustente la eliminación de la política de déficit moderado. ¿Dónde quedó la propuesta de campaña de Enrique Peña Nieto de mantener un déficit cero en materia presupuestal? Y aunado a esto, señor secretario, yo quisiera comentarle, por ejemplo, que independientemente o aunado a la lentitud de la distribución de los recursos a los municipios, el recurso baja de la Secretaría de Hacienda a las entidades federativas
y luego los municipios están a expensas de que los gobernadores pues realmente jineteen esos recursos. Y cito claramente el caso de Veracruz. En el caso de Veracruz todavía hay recursos del 2013, del presupuesto del 2013, que apenas depositó el gobierno del Estado en el 2014. Obviamente las dependencias del gobierno federal ya le están pidiendo a los municipios que devuelvan para clasificar en su ejercicio concretamente recursos en materia deportiva. Entonces, yo le preguntaría también, señor secretario, ¿qué haría la Secretaría de Hacienda para que los gobernadores no se financien de los recursos públicos que están destinados a los municipios? Muchísimas gracias, señor secretario. Gracias, diputado Alonso.